Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en cuál uso horario están. Aquí vamos partiendo este gran evento Microsoft 365 Online y hoy día vamos a presentar Microsoft Teams más que chat y video. Yo soy Jorge Díaz, Patricio Díaz Guzmán, especialista en Microsoft Teams y Exchange hace más de 20 años. Exactamente. ¿Y por qué me preguntan si Microsoft Teams es reciente? Y digo 20 años de experiencia en todo este sistema. Bueno, antes de explicar el por qué, vamos a la agenda de nuestra sesión. En primer lugar, vamos a ver la historia que hay por detrás de Microsoft Teams. Vamos a ver un overview de qué es lo que es Microsoft Teams en realidad, porque es mucho más que chat y video. Y aplicaciones que pueden utilizarse en Microsoft Teams. Entonces, con esto ustedes van a tener todo el overview requerido para que veamos qué es lo que hay dentro de Microsoft Teams. Si tienen alguna duda durante la presentación, háganla nomás usando la herramienta Q&A o preguntas y respuestas y estaré respondiendo a la brevedad. Vamos a comenzar con la historia del Microsoft Teams. ¿De dónde comenzó? Comenzó como una parte integrante del Exchange 2000, el Exchange Server 2000, que se llamaba Exchange 2000 Conferencing Server. ¿Qué es lo que se utilizaba? Se utilizaba en esa época, estamos hablando del 2000, ya venía dentro de lo que era el Windows, el cliente el cliente Communicator. Era un cliente chico que se utilizaba justamente para comunicarse con el Exchange 2000 Conferencing Server. Entonces creo que teníamos, era solamente interno dentro de la red. Teníamos chat, voz y video. Era el Windows Messenger Communicator. Se venía dentro del sistema operativo. No era el mismo Messenger que era el público, muy conocido antiguamente, muy utilizado el Messenger en esa época, que era el público. Este Exchange 2000 Conference Server era internal only, o sea, solamente interno, dentro de la red de la organización, dado que que era parte del Exchange 2000. Después, cuando salió el Exchange Server 2003, él ya vino sin el Conferencing Server, vino sin ese anexo. ¿Por qué? Porque lo separaron y se llamó Live Communication Server 2003 donde ya no utilizaba tanto el Windows Communicator, pero ya se estaba pensando en un momento en un cliente propio. Entonces, ya seguía utilizando el Windows Messenger Communicator y tenía las mismas prestaciones, o sea, era solamente interno, audio, video y nada más que eso dentro de la organización. Después vino Live Communication Server 2005, donde se agregaron funcionalidades, donde dentro del Communication Servers que seguía interno en su momento, uno podría ya tomar control de un computador. O sea, uno compartía la pantalla y la persona podía tomar control de tu computador. Después con el Live Communication Server Service Pack 1, el Service Pack 1, ya se habló de federación, o sea, comunicarse con otras empresas, con contactos de otras empresas. Y al mismo tiempo también ya comienza la movilidad de este servicio, porque ya me podía conectar desde afuera de la organización para el servicio Live Communication Servers. Después viene el gran salto. ¿Por qué? El Live Communication Server 2005, aunque permitía chat y video, punto a punto, desde afuera, viene el Office Communication Server 2007, que ahí hace un gran cambio de funcionalidades que traía todo esto, porque se agrega primero conferencias multipuntos, incluso con usuarios externos, porque usábamos en ese momento el cliente Live Meeting, que se comunicaba con el Office Communication Server. Junto con eso, ahí vino mejoras en la federación,
o sea, comunicarse con partners de otras empresas donde ya podríamos estar comunicándonos con estas otras empresas. Y además viene la integración, o sea, la federación entre comillas, digamos, con el Messenger de Microsoft. Entonces ya podríamos agregar contactos de Messenger en nuestro Office Communication Server, nuestro cliente. Y el cliente ya no era más el Windows Messenger, sino ya tenía un cliente de Office Communication Servers. Y a partir de ahí, ya empezando con la era de los smartphones, ya teníamos para los que tenían Windows Mobile, teníamos el cliente de Office Communication Server. Y obviamente con hartas limitaciones que fueron siendo eliminadas con la siguiente versión. Antes que me olvide, en el Office Communication Server 2007 se agregó telefonía, o sea, ya podríamos conectar el Office Communication Server con una planta telefónica. Obviamente todo a través de un Media Gateway que uno tenía que implementar para que se hiciera la traducción de SIP, de Session Initiation Protocol, para el lenguaje de telefonía. Y ahí podíamos tener un softphone en nuestro computador y que lo podíamos usar de cualquier parte. O sea, yo tenía un anexo en mi oficina y yo en mi casa con el cliente de Office Communication Server podía hacer llamadas telefónicas a través de ese cliente, utilizando la internet y obviamente la planta telefónica de la empresa. Después viene Office Communication Server 2007 R2, que su gran ventaja es que, aunque traía las mismas prestaciones, ya se instalaba solamente en computadores de 64 bits, porque ya requería más memoria, ya requería más procesador, ya requería computadores mucho más potentes. Y a partir de ahí, en ese momento, aparece el servicio online de Microsoft, que se llamaba Business Productivity Online Services, que utilizaba toda la versión 2007, o sea, su base era Exchange Server 2007, SharePoint 2007 y Office Communication Server 2007 R2. Entonces ahí empieza a gatillar los servicios online de Microsoft. Posteriormente viene el Link Server 2010, o sea, el cambio de branding, un cambio de marca, donde ya aparece el Office 365. El Link Server 2010 trae la gran ventaja de que, al contrario del Office Communication Server, para uno hacer una multiconferencia, multipunto, con más de una persona, uno tenía que usar el Live Meeting, principalmente audio y video. En el Link Server 2010 era un solo cliente, el cliente de Link Server, el cliente Link. Solamente se necesitaba ese cliente, que en ese momento era basado en Silverlight. Acuérdense que se demoraba 2000 años en partir por culpa del Silverlight. Y con ese solo cliente ya estaba totalmente cubierto todas las necesidades en el computador. Ya para los móviles ya comienzan a aparecer los clientes para, en ese momento que todavía ya estaba fuerte, era el iPhone. Entonces ya teníamos cliente para el Windows Phone y teníamos cliente para el iPhone. La evolución sigue después con Link Server 2013, donde ya comienza el comienzo del rebranding. ¿Por qué? Porque en ese momento Microsoft había comprado Skype, donde ya estaba sustituyendo todo su Messenger por Skype. Entonces ya empezaba la integración con Skype en el Link Server 2013. Y en el Link Server 2010 ya estaba empezando a aparecer Office 365, ya como la evolución de BPOS, que era Business Productivity Online Services. Office 365 parte con la Wave 14, que se llama, que era el Link Server 2010, Exchange 2010 y SharePoint 2010. Esto todo evoluyó ya a algo mucho mejor, que era el Link Server 2013. El Office 365 ya se empieza a posicionar como una plataforma real
y confiable para todo lo que son servicios de online. Entonces ya en ese momento ya teníamos Exchange Server 2013, teníamos el SharePoint 2013 y el Link Server 2013. Todo esto evoluciona después para Sky for Business 2015. Se hace el rebranding aprovechando la compra que tuvieron de Skype y el Skype siendo fuerte, todo lo que eran llamadas telefónicas, etcétera, aprovechan toda esa tecnología para agregarla a Skype for Business, o sea, mejoran todo lo que es la telefonía que había comenzado en Office Communication Server 2007. Ya el cliente Sky for Business está para toda plataforma. Incluso la recién aparecía, o sea, yo en ese momento ya no tan recién aparecía que era Android. Entonces, ya el cliente Sky for Business 2015, el mismo Link Server 2013, ya tenían cliente para todas las plataformas móviles que existían en ese momento. El Sky for Business 2015 potencia el Office 365 y ahí comienzan las primeras dogfood de Microsoft Teams, siendo probadas por MVPs y miembros del Elite 100 dentro de todo para probar y empezar a buscar, obviamente, fallas, mejoras en todo lo que era Teams. El Teams comienza a ser parte no solo de Office 365, sino también de todas las versiones on-premise, cuando teníamos ya el Exchange 2013, que ya teníamos los equipos, los teams. Entonces, con el Sky for Business ya empezaron a aparecer los equipos. Entonces, con eso uno podía tener un equipo y hacer chats dentro del cliente con el equipo. ¿Por qué? Porque una de las ventajas de Sky for Business era que ya cuando uno cerraba la ventana, uno perdía la conversación. Esa conversación ya se empezaba a mantener guardada en el servidor por un cierto tiempo. Y el Teams comienza a ser desarrollado para trabajar solamente online. O sea, cuando hablemos de Teams, estamos hablando solamente que trabaja con Office 365. No trabaja con versiones on-premise, ni de Sky for Business, ni de Exchange, y ni de SharePoint. El gran cambio de esto es porque el Teams es como un hub de colaboración. O sea, uno tiene dentro de un solo cliente todo lo que es el servicio de Skype for Business, porque el cliente se llama Teams, el Teams no es un servicio, es nada más que el hub de colaboración, porque junta los servicios de Skype for Business, los servicios de SharePoint y los servicios de Exchange en materia de tareas y correo, no de emails. Y con el SharePoint se agrega lo que era el OneDrive, que antes se llamaba SkyDrive, y mucho antes Microsoft Groove. Entonces ya se agrega el OneDrive para tener almacenamiento y compartir documentos sin necesidad de tenerlo en el computador, ya estaban en la nube. Y la versión Sky for Business 2019 ya con potencia lo que es el Office 365, que pasa a llamarse Microsoft 365 o Microsoft 365, y el cliente Teams ya aparece como el sustituto del cliente Sky for Business para online. Las personas que tengan Sky for Business on-premise siguen utilizando el cliente Sky for Business, pero las personas que utilizan Office 365 van a tener el acceso al Microsoft Teams, dado que utiliza todos esos servicios que hemos que ha comentado ahora, SharePoint, Exchange y el mismo Skype for Business. Y aquí vamos a ver que no solamente utiliza eso. Para los que no conocen, vamos a ver una pequeña demo, un overview de qué es lo que es el cliente Teams, donde voy a mostrar, obviamente, todas las capacidades que tiene. Aquí Microsoft Teams. Cambiando de pantalla. Ya, aquí tenemos Microsoft Teams, donde tenemos todo lo que es la actividad nuestra, donde tenemos toda la actividad que utilizamos
dentro del Teams o mismo dentro del Office 365, porque esto se conecta con lo que es el Delve, que es un servicio de Office 365 o Microsoft 365, como se llama ahora. Entonces, acá tenemos toda la actividad que hemos tenido dentro de lo que es el Teams y utilizando toda nuestra suite. Aquí los chats, donde eh, todo queda guardado por un tiempo. Entonces aquí lo que tenemos es todo el histórico de chats hechos últimamente. Aquí este es el mío, entonces pueden ver que sí hay harta actividad de chats especialmente con personas de fuera de mi organización. Aquí tenemos los equipos o grupos. Es donde uno genera un equipo para un proyecto, para, una área dentro de nuestra organización, donde con esto uno hace chats, reuniones de una sola vez con todo. Y aquí tenemos todo lo que es unas pestañas, que aquí donde dice general, les pido perdón, pero el Teams mío está en portugués, donde tenemos postajes, donde todas las personas que vayan colaborando en ese departamento o en ese proyecto van colocando posts, archivos. Aquí vamos a tener todos los archivos correspondientes a este equipo. Porque ¿qué es lo que ocurre? Cuando uno genera un equipo, se genera un sitio en SharePoint, dentro del SharePoint Online, donde podemos cargar, sincronizar archivos, porque ellos pueden estar sincronizados, podemos copiar links, podemos bajarlos, podemos usarlos dentro del Teams. La gran ventaja del Teams es que además, si vamos a abrir un documento, no necesariamente tendremos que usar el el Office, porque los archivos de Office pueden ser usados por Office Online y editados también. Entonces aquí uno tiene todos los documentos relacionados a nuestro proyecto o nuestra área. Wiki, o sea, se genera un wiki para preguntas, para tener una base de todo el conocimiento de, digamos, del proyecto, del área, uno va creando y todo eso se comparte automáticamente con tu equipo. Entonces acá tenemos todo lo que es wiki, uno puede renombrarlo, removerlo y podemos agregar más guías, donde podemos agregar biblioteca de documentos, un Excel, formas, formularios, OneNote, PDF, o sea, un montón de aplicaciones que las vamos a ver luego. Aquí ustedes pueden ver que hay una cantidad de aplicaciones que uno puede agregar al Microsoft Teams tranquilamente. Antes aquí había una aplicación llamada Wondershare, pero el Wondershare fue sustituido por el To Do de Microsoft. Aquí no aparece todavía, pero va a aparecer luego el To Do. Entonces podemos integrar Yammer, podemos integrar Cisco Web Meetings, por ejemplo, dentro de una guía dentro de este equipo. Entonces acá tenemos, por ejemplo, uno puede tener varios equipos, uno puede estar presente en varios equipos y con eso uno puede crear un equipo o ingresar a un equipo ya existente recibiendo digamos, una invitación. Calendario, el tradicional calendario, este viene de Exchange. Entonces aquí tenemos toda nuestra actividad de calendario, dentro de nuestra organización. Entonces, no solamente aparece, por ejemplo, lo que tenga que ver con Teams, sino otras reuniones y todo el trabajo. Y tienen dos tabs. Aquí, por ejemplo, nueva reunión, la podemos agendar o un evento al vivo como el que estamos haciendo ahora, o reunir ahora. Por ejemplo, esta es una reunión de emergencia, necesitamos reunirnos ahora. Entonces, ya dentro del cliente Teams ya abrimos una nueva conferencia, una nueva interacción con otras personas. No solamente de la empresa, vuelvo a repetir, sino también con partners que están en otra empresa, que tenemos la federación. La federación con Skype
me parece que está disponible ya a público para personas que tengan tengan clientes o partners que no tienen Teams ni Skype for Business, sí, pero sí tienen el Skype público. Estas llamadas, esta es una parte de Teams que ya venía, como decía, desde Office Communication Server, donde uno puede hacer una llamada telefónica. Entonces, podemos hacer una llamada telefónica a un grupo o a personas dentro y fuera de nuestra organización. Entonces, aquí podemos hacer doble clic. Ginaldo, por ejemplo, está offline, pero él puede atender desde su cliente Teams en su celular. Entonces, el hecho que esté offline, el celular va a hacer el toque de llamada telefónica para esta persona. Y aquí el teclado, donde uno digita el número. Este servicio en este momento está en Canadá y Estados Unidos y otros países también. No está todavía disponible para todo el mundo porque se depende de las telefónicas locales. Esto toda la integración que se hace con telefonía, la PSTN, es dado en el país donde está el servicio. En este caso, mi tenant está en Estados Unidos y como es un tenant de Elite 100, o sea, los que prueban todo antes de ir a producción, a todos los suscriptores de Office 365, todo pasa por acá primero. Archivos. Aquí uno puede tener el acceso a nuestros archivos con con todos los archivos que uno tiene en Office 365. Aquí tenemos los recientes y los almacenados en OneDrive. Entonces acá tenemos todos los archivos que tenemos en OneDrive. Entonces aquí lo podemos abrir en OneDrive o lo podemos agregar en otro lado. Entonces aquí uno puede ver cómo lo quiere ver en bloques, en lista, etcétera. Entonces aquí uno tiene, por ejemplo, busquemos algo que pueda mostrar. Por ejemplo, aquí, esta es la carpeta de un programa que hago en una radio brasilera. Aquí tengo todas las músicas guardadas en OneDrive para que para no perderlas, porque uno sabe que un flash drive o un disco duro externo son peligrosos, uno puede perder todo de una sola vez, entonces tengo todo en OneDrive. La ventaja del OneDrive for Business, que este es el OneDrive público, no el público, es que una suscripción puede llegar a tener 1 tera para OneDrive en Office 365 y podemos adicionar almacenamiento. O sea, no solo OneDrive, uno puede agregar Dropbox, el famoso Dropbox. Entonces uno puede agregar una cuenta de Dropbox y mantenerla acá en nuestro nuestro Teams. Entonces ahí tenemos dentro, como dije, el Teams es un hub de colaboración. Entonces aquí podemos agregar todos los otros tipos de almacenamiento. Aquí, por ejemplo, Google Drive. Para los que tienen Google Drive también pueden agregarlo para su Microsoft Teams. Entonces ahí uno puede tener dentro de una sola pantalla el acceso a todos los almacenamientos que nosotros podamos tener dentro de la nube. Entonces aquí podemos agregar más de una suscripción de Dropbox o de Google Drive o Citrix ShareFile, eh, los más conocidos. Entonces aquí sencillamente, por ejemplo, vamos a agregar un Google Drive. Aquí me está pidiendo en otra pantalla, aquí lo voy a mostrar, aquí está pidiendo las credenciales. Entonces agrego las credenciales. Y me reclama que no le gusta
el navegador. Y agreguemos Dropbox entonces. Google para variar siempre molestando. Vamos a Dropbox. Aquí está. Aquí estoy poniendo las credenciales. Aquí estoy accediendo. Pide permisión. Agregué. Entonces aquí tenemos todo lo que tenga que ver con mis archivos en Dropbox, donde como pueden ver, el Dropbox lo uso para la radio brasilera, donde yo soy DJ. Entonces aquí ya agregamos dentro de nuestro Teams el Dropbox. ¿Cuál es la ventaja? Imagínense que de repente tengo que buscar un documento y mandarlo o compartirlo, etcétera. Pero estoy con mi computadora en la casa, estoy en otro lado, una persona que no tiene Teams, no tiene nada. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo me conecto a mi portal de Office 365, me conecto al Teams versión web y va a estar todo esto. Vamos a ver, aquí voy a hacer la demostración. Entonces yo voy al portal de Office y aquí tengo el Teams. Y aquí estoy cargando el Teams. Esta es la versión web. Entonces aquí tienen una interfaz muy similar. Voy a los archivos y me aparece en la versión web. Ya me está pidiendo la solicitación de API. Ya, hagamos de nuevo. Entonces vamos al Teams. Y aquí pide de nuevo, por seguridad, la autorización para la API. Básicamente es esto. Entonces aquí está pidiendo para que... Listo. Ver si no soy un robot. Es primera vez que veo este recacha. Entonces, no soy un robot, esta verificación se hace y listo. Tenemos el acceso a nuestro Dropbox de una sola vez, sin tener que abrir una otra ventana, un otro browser, bajar el archivo, subirlo de nuevo o compartirlo y etcétera. Entonces, acá podemos tener el acceso a nuestro Dropbox incluso por la página web. Aquí tenemos aplicativos. ¿Qué son aplicativos? Son programas que uno puede utilizar junto con el Teams, que uno puede agregar al Teams. Entonces tenemos Scrum Genius, tenemos Trello, el Microsoft Flow, herramienta de desarrollo, Webex. Aquí tenemos una buena cantidad de herramientas que pueden ser utilizadas dentro de Office 365. Entonces, acá uno puede elegir una, Quizlet, Taskleaks, proyectos, uno teniendo una suscripción a esa herramienta,
uno puede entrar y puede interactuar con la herramienta. Pero no solamente estas herramientas, uno puede generar herramientas propias de nuestra organización. Uno las publica en nuestro tenant de Office 365 y ellas quedan disponibles para nuestra organización. Como por ejemplo, imagínate una clínica médica, ya que estamos en una época que estamos viendo muchas cosas con problemas médicos, coronavirus, etcétera. Entonces, uno puede crear una aplicación aquí que la instala en Teams y acceder a una hoja de vida de un paciente para atenderlo, de repente conectarse con otro médico para una interconsulta por una duda, porque puede estar relacionado con otra enfermedad y etcétera. Entonces todo esto se junta y puede gatillar varias acciones, como por ejemplo una videoconferencia. Entonces aquí ustedes pueden ver que hay hartas aplicaciones obviamente, para trabajo. Juegos no hay. Nadie ha inventado juegos para estar dentro del Teams. Y aquí pueden ver que son varias herramientas de productividad, de desarrollo, eh, de todo lo que pueden requerir. Entonces, User Voice, eh, Tasks, Formiga, ahí tenemos una cantidad importante de herramientas de distintos tipos. Conectores, tenemos productividad, aplicativo aquí, uno puede ver cuáles son los más populares, la que gente más baja, por ejemplo Dynamics 365, GitHub, que es uno de los más populares. Tenemos novedades, son aplicaciones nuevas que van apareciendo y también tenemos por ejemplo, de manejo de proyectos, Trello, Flow, Poly, Meetings con Cisco Webex. Entonces, hay una integración para, con Cisco Webex también, que es utilizada dentro de Microsoft Teams. Entonces, tal como dije, uno puede cargar un aplicativo personalizado o simplemente publicarlo en Office 365 para que vaya a un determinado equipo o a un determinado grupo de personas o a toda la organización. Entonces aquí uno carga el aplicativo personalizado y aquí uno busca el Custom Files, que es un zip, y ahí uno lo sube. Obviamente eso ya es temas de desarrollo, es algo que escapa de mis manos, pero sí, uno puede hacer un desarrollo a medida para su empresa, para su organización, para su gente dentro eh, dentro de la organización. Y aquí uno puede localizar aplicativos, puede buscarlo, eh, uno puede tener una cantidad de interacciones con Microsoft Teams impresionante. Entonces, tal como dije, todos estos aplicativos ellos pueden comunicarse con todas las características de Teams que uno tenga, el OneDrive, las llamadas telefónicas, calendario y etcétera. Eso va a depender de cómo va a ser desarrollado este aplicativo. Entonces, aquí ustedes pueden ver que Microsoft Teams es realmente mucho más que solamente chat y video. O sea, tenemos reuniones de equipos, eh, tenemos llamadas telefónicas, aquí tenemos todo lo necesario para tener un equipo. Aquí uno puede llamar, por ejemplo, llamar al equipo, uno puede agregar más cosas, o sea, hay harto que puede hacer. Podemos agregar un canal, o sea, este es el canal general, entonces, por ejemplo, aquí podemos adicionar un canal partido. Entonces aquí, aprovechando que lo tenía que hacer, aquí uno puede eh, poner digamos, la seguridad.
Entonces aquí adicionamos el canal y dentro hay, ahora se crea dentro de SharePoint un sitio para este canal. Entonces aquí, por ejemplo, cuando hacemos clic en el más, aquí tenemos el general, que era el primero que vimos, y el canal que hemos creado dentro de todo lo que es el Microsoft Teams. Como pueden ver, uno puede hacer harto con Microsoft Teams, uno puede tener harta interacción con Microsoft Teams y puede tener en una sola pantalla, uno puede tener todo lo que requiere para trabajar sin tener que tener distintas aplicaciones abiertas, distintas pantallas, y todo esto lo que están viendo también es visible en nuestros dispositivos móviles, Android y iOS. Y el cliente Teams está para las tabletas, Android y iOS y obviamente Microsoft Windows. Aquí hasta aquí alguna duda, entonces utilicen la herramienta preguntas y respuestas para las preguntas que tengan. Veamos si hay alguna pregunta. Tenemos 4 preguntas aquí. Grande Alejandro Macitelli. No tengo la opción de calendario en mi Teams. ¿Está reservado para la versión premium o de organizaciones? David, sí, está para la versión de Office 365. Por eso dije, no hay que confundir el Teams que estoy mostrando ahora, porque Microsoft puso gratis el Teams dado por toda la contingencia sanitaria mundial. Ha puesto Teams gratis para que las personas puedan reunirse en home office y en videoconferencia estando en cuarentena en sus casas. La calendario obviamente depende de un exchange online, entonces tienes que tener una suscripción de Office 365. Juan Carlos, por intermedio de telefonía celular, ¿no se puede conectar? Sí. Incluso si tú tuvieras Teams y tuvieras el cliente Teams, tú estarías viendo y escuchando todo esto en tu tablet, en tu celular, en tu dispositivo móvil. Erwin Solozano, ¿es posible restringir el acceso a las aplicaciones o seleccionar qué aplicaciones pueden utilizar los usuarios en Teams? Sí, se restringe. Se le puede restringir eso en el portal de administración de Office 365. Entonces, el administrador de tu organización, de tu tenant, el que empieza a publicar las aplicaciones y, como se dice, definir quiénes van a tener esa aplicación, quiénes no. Vamos a ver acá. Deja correr acá porque ya. Ya se debería repetir, muy lenta la iteración, se perdió mucho tiempo, de menos fue continuo. Buena crítica. Si uno siempre tiene que aceptar las críticas. Puedo haber sido más lento porque como yo estoy acostumbrado a trabajar en radio, en mis horas libres, de repente hablo muy rápido y las personas de repente dicen, más despacio, más despacio, más despacio. Entonces, sí, tengo que ubicar un punto medio para que todo esto sea la mejor experiencia para ustedes. Si alguien tiene más preguntas, pueden hacer las preguntas. Pueden hacer todo lo que quieran. Patricio, tienes unas ahí arriba. Ah, más arriba. Ah, ya. Ah, tenemos nuevas. ¿Cómo usar el pen de Surface en Teams? Claro, eso va a depender de la aplicación que tú tengas en Microsoft Teams. Por ejemplo, en el OneNote, tú puedes usar tranquilamente el lápiz del pen del Surface en ¿cómo se llama? En la Surface. Entonces, eso va a depender de qué aplicación va a usar. Notes, obviamente sí, en un whiteboard, en una pantalla, en un cuadro blanco también. Entonces, sí es posible.
Aquí, yo puedo en un evento en vivo enviar a los participantes una encuesta, sí, sí. Incluso dentro de las aplicaciones que habíamos mostrado, existen varias aplicaciones de encuesta que son muy completas, muy completas. Entonces, sí, cuanto a la pregunta, sí es posible. Cuanto a la pregunta de cómo se llama, de los permisos dentro de una eh, aplicación de Teams, aquí en este portal, aquí tenemos, aquí en el portal, ah, aquí tenemos aplicativos del Teams y aquí uno puede administrar los aplicativos. Ah, esto es lo que no me gusta a veces de estos portales nuevos. Entonces, aquí dentro de los aplicativos de Teams, uno puede administrarlos, política de permisión, de permisos y configurar las políticas. Entonces, uno tiene aquí todos los permisos requeridos que uno necesite para aplicaciones de la compañía de ese tenant para Microsoft Teams. ¿Qué pasa con usuarios externos que aparecían con el mail en el lugar del nombre, apellido y luego se arregló? Ahora vuelve a aparecer el mail de usuario, es un issue. En Skype empresarial no pasaba eso. Muy buena pregunta, Alejandro. Sí, todo dentro de la ayuda de Teams, de repente sí hay el cuadro feedback, o por último se conoce un MVP o un Lead 100. Yo soy un Lead 100. Eh, Nosotros podemos contactar el grupo de producto y decirle, arreglen esto, por favor. Aquí había, ajá, aquí, déjame ver. Eh, sí, aquí es posible contactar por el tema de música, sí, puede contactar tranquilamente, desde que sea heavy metal, por favor, nada de Juanes, nada de Arjona, es heavy metal. ¿Cuáles son las ventajas de Teams frente a otras aplicaciones como por ejemplo Slack? Es la directa competencia de Teams. A diferencia de Slack, el Teams, él te agrega dentro de tu servicio todos los otros servicios de Office 365 y lo transforma en un hub de colaboración. Y el Teams también, tú puedes agregar tu cuenta de Slack en las aplicaciones. Entonces, Slack también puede integrarlo a Teams. Las aplicaciones personalizadas son las que hace con SharePoint Framework. Excelente pregunta, señor Anónimo. No sé, no soy especialista en desarrollo. ¿Cómo puedo hacer una citación a reunión en un equipo? Cuando estoy en la pantalla del equipo nos sale la agenda en la parte de abajo. Tendría que verlo porque infelizmente mi Teams no es un parámetro para todo, porque es un Teams que tiene cosas que no puedo mostrarle todavía. ¿Puedo restringir la creación de equipos por parte de usuario? No, no se puede, pero que lo que va a ocurrir va a consumir la cuota de SharePoint que tiene la persona. ¿Qué sabemos de la integración con Moodle? Nada todavía, nada que se pueda decir, infelizmente. Ya, estamos por terminar ahora. Muchas gracias. Cualquier cosa, mi mail es jorge@jpdg.cl. Pueden sacar dudas, pueden contactarme. Muchas gracias por la audiencia y hasta una próxima.